pero fundamentalmente el Estado, representado por el gobierno de turno, está en el deber y en la obligación de velar por el desarrollo de la cultura en cada punto de la nación. Hay noticiarios que tú no puedes verlo porque producen en ti una sensación de vacío y de tragedia tan grande que tú mismo te encierras en ti y te produce de noche insomnio, pesadillas y crea además más violencia en la sociedad dominicana. Porque esto no se trata de mendigar, esto se trata de entender que sin esto no es posible el desarrollo material de una nación. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos al profesor Jafet Zerulle, el maestro Jafet Zerulle, reconocido dramaturgo, profesor universitario, escritor de novela, de obras de teatro, a quien primero queremos agradecer el regalo de este libro, El tiempo de las olas, de Jafet Zerulle, que ciertamente, como dice aquí en la tapa, el maestro Zerulle tiene novelas extensas, pero en este caso es una novela más breve, El tiempo de las olas. Y vamos a disfrutarla como hemos disfrutado sus demás libros y todos sus ensayos y escritos. Así que muchas gracias, maestro Zerulle, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias a ti, Gustavo, por esta invitación que siempre acepto con muchísimo gusto y agrado. Creo que es el único programa al que asisto. Ah, pero es un gran honor. Sí, mire, además de lo que motivó la primera invitación, fueron unos textos que usted escribió, en donde yo decía, qué curioso, aquí la gente si tiene oportunidad de escribirle al presidente o de tener cercanía o de verse con el presidente, lo que aprovecha es para pedir cosas personales. Digo, este hombre está hablando de una propuesta para que se mejore el trabajo sobre la cultura en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, usted dijo una serie de cosas que le preocupaban y yo le decía en aquella ocasión, bueno, pero ¿qué podemos hacer desde su punto de vista? Entonces, quedamos en esta segunda parte en que usted dará algunas recomendaciones y puntos de vista de que usted cree que podrían ser favorables para mejorar el trabajo cultural. Hablamos de un plan de desarrollo cultural. Desarrollo cultural es una categoría social. Cuando hablamos de desarrollo cultural, estamos hablando de que el Estado o cualquier otra institución territorial, como una alcaldía, como la gobernación, pero fundamentalmente el Estado, representado por el gobierno de turno, está en el deber y en la obligación de velar por el desarrollo de la cultura en cada punto de la nación, en cada punto del país. Por eso, cuando se habla de desarrollo cultural, no se está hablando de algo abstracto, sino de una cosa muy concreta que está relacionado directamente con el quehacer de la vida cultural, económica y política de una nación. Por eso el Estado no puede ser indiferente a un plan de desarrollo cultural. Ahora bien, en nuestro país nunca ha habido políticas para el desarrollo cultural, porque lo que ha habido es una política dirigida a producir un efecto de involución cultural, de atraso cultural. Por eso, la mayoría de los medios de comunicación nos ofertan cosas de muy mal gusto, que no deben aparecer en los medios, porque le hacen daño a la población y a la sociedad en su conjunto. Aquí vemos programas que dan pena de lo mal hechos que están, del caos
que se produce en cuanto a la interpretación de las imágenes que nos ofertan a nosotros como espectadores, como ciudadanos. Hay noticiarios que tú no puedes verlo porque producen en ti una sensación de vacío y de tragedia tan grande que tú mismo te encierras en ti mismo te encierras para olvidarte de una realidad exageradamente cruel, tal como la pintan, y te produce de noche insomnio, pesadillas, y crea además más violencia en la sociedad dominicana. Pero igual hay programas de comedias que son insoportables, que es una vergüenza, que son pura basura, que nosotros como ciudadanos, como pueblo, no tenemos por qué soportar. Profesor, pero ¿cómo se podría desde el Estado, digamos, influir o legislar? Porque sería difícil en este tiempo prohibir o censurar. Porque usted puede decir, bueno, tal canción, de eso que llaman música urbana ahora, que no suene en la radio. Pero la radio es lo que menos escuchan los muchachos y muchachas ahora, porque están todos estos dispositivos celulares, el YouTube, el Internet, o sea, es difícil. Bien, pero mira, lo que no sirve, no sirve. Bien, ahí estamos de Y acuerdo. lo que no sirve, el Estado está en la obligación de sacarlo del medio, porque no sirve, porque eso hace daño. No, yo sé, pero lo que no logro visualizar es cómo se puede hacer eso, sacar del medio. Eso es muy fácil. ¿Cómo? Mira, el Estado está en la obligación de velar por el desarrollo cultural del país, por una mente sana y por un cuerpo sano y por un espíritu sano. Eso es una obligación del Estado, velar por eso como nación, como pueblo. Sí, sí. Porque de lo contrario vamos directamente al caos total. Sí. Al caos, que en cierta forma lo vivimos a diario en el país. ¿Qué hacer en un país como el nuestro, que nunca hemos tenido la suerte, diría yo, de contar con una política de Estado en el sector cultural? Bueno, lo primero, yo elaboré un listado que voy a ver si puedo como guía para que lo vayamos discutiendo. Vamos a ver. Lo primero es hacer un levantamiento o censo de los niveles culturales reales de nuestra población. Eso es fundamental. O sea, ¿cuáles son los niveles reales en términos culturales de nuestra población? Y nos vamos a encontrar posiblemente con algo que nos va a espantar a nosotros, de que nuestra población no conoce de nada. O sea, en términos culturales, los conocimientos de nuestra población están muy bajos. Digamos, ahí se incluirían algún tipo... No, es que el pueblo no conoce ni siquiera quién fue Juan Pablo Duarte. Por ejemplo, eso es lo que le digo, o sea, se incluirían algunas preguntas elementales de nuestra historia. ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? El pueblo no sabe. Pero te estoy diciendo, Gustavo, el pueblo no sabe quién fue Juan Pablo Duarte. Sale a preguntarle a la gente. ¿Usted sabe hablarme de Juan Pablo Duarte? No saben hablar de Juan Pablo Duarte. Se hacen esa pregunta y mucha gente no sabe. Tú le preguntas, ¿usted sabe quién fue Pedro Mire? Y nadie sabe quién fue Pedro Mire. Te estoy hablando del poeta nacional, y mucho menos los demás. O sea, un pueblo que desconoce su realidad histórica, un pueblo que desconoce la esencia de su identidad. Entonces, hay que hacer un balance, pero hay que tenerlo de forma científica, ese balance. En ese censo, que sería una herramienta fundamental y que estaría al servicio no solamente del desarrollo cultural, sino del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, del desarrollo de todas las instituciones docentes, etcétera, desde la primaria hasta las universitarias. Ese levantamiento o censo de los niveles culturales del pueblo va conjuntamente con un estudio acerca de las estructuras físicas disponibles para el desarrollo del arte en el país.
Es decir, escuelas, espacios que se puedan usar. ¿Cuáles son las estructuras que tenemos Sí. disponibles? En el entendido de que un local cualquiera no es una estructura física para el desarrollo del aprendizaje artístico. No, tiene que tener ciertas condiciones. Por supuesto. Pero hay lugares que ni siquiera un local común y No, corriente no, hay. hay que no hay de nada. Nada. En el país no hay de nada. En el país hay 2 o 3 escuelas de arte. 2 o 3 escuelas de arte. Después no hay de nada. Ese levantamiento o censo cultural conllevaría a cuantificar la cantidad de profesores capacitados para la enseñanza artística. O sea, ¿cuántos profesores hay en el país en capacidad para enseñar arte? Estamos hablando de profesores de teatro, de música, de danza, De todos los géneros de baile artísticos, popular, de todo todo, de música experimental, de música folclórica, Vamos a de poner un música puntito clásica. aquí porque me están pidiendo la primera pausa, profesor. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos para continuar con esta lista de cosas Perfecto. que usted está enumerando. Continuamos con el profesor Jafes Cerulle, que nos está hablando en este programa de las propuestas que él entiende que se deben llevar a cabo para ir en rescate de la política cultural o elaborar una real política cultural. Bien, dentro del censo del que te estoy hablando y que planteo como una necesidad urgente, está también comprobar la cantidad de grupos artísticos oficiales e independientes que hay en el país. Muy importante, porque yo creo que aquí se está haciendo muchas cosas buenas, pero están dispersas y no tienen apoyo. Por supuesto, dentro de ese mismo nivel están los gestores culturales y los promotores de eventos. Nosotros necesitamos saber cuántos seres humanos están involucrados en esos grupos de manera directa. Grupos artísticos dependientes de las alcaldías, si hay o no hay. En un ¿Y momento cuántos hay? las alcaldías importantes tenían sus escuelas de música, yo no sé si quedan muchas ya. Por eso hay que, en ese levantamiento, hay que hacer ese estudio. Cantidad de profesionales de arte para impartir talleres de formación artística y diseñar estrategias culturales con el objetivo de que los participantes se conviertan a su vez en profesores de otros grupos Que humanos, reproduzcan el que conocimiento. reproduzcan. Pero nosotros necesitamos saber cuántos profesionales tenemos con la capacidad para enseñar y para crear y definir estrategias culturales. Ahí identificaremos entonces los recursos humanos. Los recursos humanos, hay que cuantificarlo en el país. Dentro de esta primera etapa hay más aspectos, pero estos son los más importantes. Ahora viene la segunda etapa. Completado ese ciclo, ¿qué hay que hacer? Poner en marcha, preparar un operativo, que en nuestro caso tiene que ser un operativo objetivo pero veloz. Es decir, tenemos los resultados de un censo. Hay unas informaciones que son unos insumos y con esos insumos se pasa a la segunda parte, a trabajo práctico. A un trabajo práctico objetivo pero acelerado. No lento, no, acelerado. ¿Por qué acelerado? Bueno, porque entonces, una vez hecho el levantamiento, nos vamos a dar cuenta que hay que construir escuelas de bellas artes en cada rincón del país, no en cada provincia, no en cada capital de provincia, en cada rincón del país, escuelas de bellas artes. De paso, recordemos que el país tiene un distrito nacional, 31 provincias, ¿no es así? Sí. 158 municipios y 232 distritos municipales. Pues serían tantas escuelas como provincias, municipios y distritos municipales Sí, tenemos en todas el partes país. son necesarias. Es un proyecto
la gente dirá, pues es una cosa ambiciosa. No, no, no es nada ambicioso. Eso es muy fácil de hacer porque además conlleva muy pocos recursos. Dentro de esto, esos edificios que se van a diseñar para Escuela de Bellas Artes deben tener un teatro y una biblioteca que estarán al servicio de la comunidad. O sea, el pueblo irá a leer allí porque hay una biblioteca. No importa que el paraje sea muy lejos, muy distante de la civilización, ahí tiene que estar ese edificio con esa biblioteca y con ese teatro. Claro, cada edificio se hará en cuanto a su dimensión de acuerdo a la población de cada localidad. Sí. Si tú haces un edificio para Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, no es igual que hacerlo en uno de sus municipios parajes como La Piña, eso está claro. De San Francisco de Macorís, ¿verdad? O Castillo, ¿no? En fin, eso creo que está claro. Sí. Bien, a partir de ahí una promoción sistemática para estimular hábitos de la lectura y de la escritura. Excelente, porque a veces aparecen educadores que hacen el esfuerzo, pero los muchachos y muchachas luego no encuentran dónde. Exacto. Tener el libro a mano, tener la sala para hacer teatro, tener la escuela de bellas artes o la escuela de música. O sea, no basta con hacer la biblioteca. Hay que diseñar una promoción sistemática. Una educación que incentive y lleve. Que incentive al joven, al niño, al adulto. Y que entonces encuentre dónde hacerlo. No solo leer, sino a leer y a escribir. Exactamente. Y en esto van a participar cientos de miles de seres humanos. Establecer acuerdos culturales con los medios de comunicación físicos consistentes en los aspectos siguientes. Si me permite leerlo. Sí. No, eso me interesa más todavía. Creación de suplementos culturales en los diarios físicos y digitales que habrán de reproducirse por lo menos una vez a la semana a través de la radio y la televisión. Es decir, lo que aparezca en el suplemento cultural de un diario físico dominicano de circulación nacional o local, no importa, eso será reproducido en la televisión, los medios electrónicos y en la radio y en todos los medios electrónicos. Las programaciones de la radio y la televisión deberán incluir segmentos educativos, debates, conferencias, coloquios. Esto sobre los diferentes tópicos del arte. Auspiciar obras teatrales, es decir, los canales de televisión como este tienen que auspiciar obras teatrales, conciertos de música folclórica, clásica y experimental, espectáculos danzarios, cine de calidad, exhibición de obras pictóricas y programas de introducción a la artesanía como forma de garantizarle a las nuevas generaciones una herramienta de vida, porque con la artesanía tú puedes mantenerte, sustentarte y mantener y sustentar una familia. En las escuelas públicas deberán impartirse talleres de creatividad dirigidos a cambiar las normativas y metodología de enseñanza, dejar de memorizar para darle paso al razonamiento, es decir, pensar para interpretar lo estudiado y saber cómo y cuándo se aplica. O sea, no es tú estudiar y memorizar una cosa, no. Es tú saber que eso que tú estás estudiando, tú lo vas a aplicar de tal manera y saber cuándo lo vas a aplicar. Vamos de nuevo a una pausa y retornamos ya con el último segmento. Perfecto.
continuamos con esta propuesta del profesor Jafes Zerulle para una política cultural en la República Dominicana. Bien, en esto, por ejemplo, de los canales de televisión y los medios de comunicación, el Estado tiene que reunirse directamente con los propietarios, no con los productores, no, con los propietarios, para que ellos entiendan que esto hay que cambiarlo, que esto hay que transformarlo, porque de otra manera no se va a poder. Es decir, el presidente de la República debe reunirse con el señor Corripio y decirle, mire, señor Corripio, esto anda mal, este país se nos está cayendo encima, aquí no hay una programación cultural que avale el desarrollo material. Tendría que reunirse con muchos más, porque hoy Con tenemos todos, cientos de canales. Bueno, con todos, por Sí. eso digo con los dueños, reunirse con ellos. En este mismo tenor de intervención del Estado en el desarrollo cultural, las alcaldías tienen igual responsabilidad, las alcaldías todas. O sea, una alcaldía tiene que patrocinar todo esto que estamos diciendo, De hecho, tienen una obligación de ley. tiene que oficiarlo. Hay una obligación de ley, que hay Exacto. un porcentaje del presupuesto que debe destinarse a el incentivo y soporte de actividades culturales. Por supuesto. Y no se, en la mayoría no se cumple. No, en ninguno se cumple como debe cumplirse, pero además ninguno tiene de nada en términos culturales. Llegar a acuerdos con los sectores financieros y empresariales del país, consistentes en auspiciar de forma planificada con el Estado la creación de grupos culturales y programas de apoyo a los creadores independientes. No es que yo como creador vaya donde el empresario tal a pedirle ayuda, a solicitarle ayúdeme por favor, que quiero hacer tal No, porque obra. el artista no puede estar mendigando, ¿no? Porque esto no se trata de mendigar, esto se trata de entender que sin esto no es posible el desarrollo material de una nación. Es imposible. Luego vendrán los festivales provinciales, interprovinciales, regionales y nacionales, en los que van a participar decenas de miles de artistas y el pueblo en sentido general. Sería algo así como una fiesta cultural cíclica, un derroche de energía creativa, porque va a participar el pueblo en sentido general, ¿verdad? Y una entrega total al arte y a nuestros mejores y más nobles sentimientos. Bien. Entonces, llegado a este punto, déjame leerte esto, podemos colegir que se trata de un plan en el que se involucrarían a corto, mediano y largo plazo miles de niños, miles de jóvenes y miles de adultos, cuyos resultados positivos podrán verse en poco tiempo. El pueblo habrá de superarse en todos los sentidos y en el país se producirán transformaciones en los aspectos materiales y espirituales. La violencia disminuirá a grados inexistentes y el respeto ajeno será norma de vida. ¿Estamos soñando? ¿Tú crees que estamos soñando? No, no estamos soñando, si fuera Gustavo. sueño es válido. Es sencillamente tiempo de ponernos a trabajar en esta dirección. Bien, lo que quería preguntarle rápidamente era su parecer sobre el papel que en una propuesta de esta naturaleza deberán jugar las universidades, empezando por la estatal principal, que es la que es realmente nacional, y las instancias dentro del Estado que tienen responsabilidad en lo cultural, como el propio Ministerio de Cultura, por ejemplo. Por supuesto, es que todas las El instituciones... Ministerio de Educación, por ejemplo. Todas las instituciones del Estado, todas, y las privadas, de común acuerdo con el gobierno, tienen que jugar un rol de primer orden en esta propuesta, o sea, en este plan de propuesta de desarrollo cultural, que como te decía al principio, es una categoría social. Cuando se habla de desarrollo cultural, no se está hablando del desarrollo de una persona, no, se está hablando de una nación.
Es una categoría social que tiene incidencia directa, repetimos, en el desarrollo económico, en el desarrollo material, en sentido general. No es de cualquier cosa que estamos hablando. Estamos hablando de que desarrollo cultural es la esencia misma del país, es la esencia misma del pueblo, es su identidad, es la búsqueda de su identidad para dar un salto cualitativo en su desarrollo yo he hecho intelectual. el siguiente ejercicio, en contacto con jóvenes de diversas comunidades, cuando me toca ir a algún lugar con grupos de muchachos que tienen talleres literarios y esas cosas, que yo les pregunto y me dicen, bueno, los muchachos aquí se van a la banca de apuestas o a algún colmadón a beber cerveza. Entonces yo les pregunto, pero ¿qué otra opción tienen? No tienen, porque hay muchas comunidades que no tienen una biblioteca, que no tienen un pequeño techo para lo cultural. Y pese a los esfuerzos, ahí tenemos al buen amigo Luis Ernesto Mejía, que es artista visual y también es escritor, que ha hecho de todo en Piedra Blanca, Bonao, para un proyecto cultural, y ahí en ese caso existen los fondos, incluso del Fondo Minero, pero su lucha, la de él y de unos profesores y gestores culturales ahí, no ha dado debidos resultados. En un plan como este, ese tipo de iniciativas recibiría el apoyo. Claro, porque en vez de instalar una banca, un establecimiento de banca en una esquina, Que no son banca nada, que son antro de... usted va a establecer allí una biblioteca o un pequeño centro cultural para formación del pueblo. Pero eso no es lo que se quiere, está a la vista. Lo que se quiere es el desorden, el analfabetismo, la promoción del desconocimiento, no del conocimiento. Es lo que se quiere. Hay sectores que se benefician de ese Porque caos. no es la primera vez que hablamos de esto. De esto tenemos más de 50 años hablando y nadie nos escucha. Bueno, pero se escucha poco a poco. No, nadie nos escucha ni nadie nos va a escuchar, porque esto no le interesa sencillamente a nadie Pero en este país. no podemos rendirnos. No, por eso estamos hablando y hablamos con ímpetu y hablamos con coraje y amargura y hablamos con rabia. ¿Por qué? Porque la indolencia es demasiado grande, la indiferencia es demasiado poderosa. Bien. Y nos da en la cara a todos la indiferencia de los sectores públicos y privados ante el desarrollo cultural. Eso es muy lamentable. Esa indiferencia mostrada por esos sectores, que son los que rigen y dirigen la sociedad. Y que tienen la posibilidad de hacerlo. Y que tienen la posibilidad de producir los cambios. Muchas gracias al profesor Jafes Zerulle, siempre muy interesante su participación. Bueno, gracias a ti también por permitirme este desahogo casi urgente que había en mí. Bien. De expresarme de esta manera. En la reseña de este diálogo, que colocaremos en la página acento.com.do, vamos también a colocar ya esta propuesta en texto, elaborada con más detalle por el profesor Zerulle. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.